Hola, este es un curso de topografía simple para los alumnos que están ingresando a este tipo de materia. Vamos a definir un poco qué es la topografía para que sepan de qué se trata. Bueno, ese instrumento que ustedes ven aquí se llama teodolito óptico y es un instrumento que sirve para medir ángulos horizontales y verticales, también distancias. Estos instrumentos son bien sofisticados últimamente, hay un nivel tecnológico muy alto en donde sin cálculos previos, me refiero de cálculos de cuaderno, la máquina da absolutamente todos los datos de distancias horizontales, verticales, inclinadas, inclusive comenzando con los ángulos horizontales y verticales, que son los que se necesitan para saber las distancias que se tienen, en donde se va a trabajar o a nivelar un terreno, ¿no es cierto? O ya sea ver una forma poligonal del terreno para saber la distancia que se tiene. Veamos entonces qué es lo que es la topografía como definición. Es una técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o el relieve de un terreno. O también es un conjunto de características que presenta la superficie o el relieve de un terreno. Eso es lo que se trata la topografía. Entonces vamos ahora a algo más específico con respecto a la topografía para después calcular las distancias que se necesitan para desarrollar estos trabajos topográficos. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un terreno en donde ustedes se fijan, lo estamos diseñando. Colocamos ahí el instrumento con el topógrafo para que él determine, en este caso, el ángulo horizontal y el vertical. Y como ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí tenemos esta parte azul en la distancia inclinada, el A con ese cerito es el ángulo vertical, eso lo determina el instrumento, y la distancia horizontal que está acá y la distancia vertical, esas son determinadas, calculadas con las medidas de distancia inclinada y con la medición del ángulo vertical. Veamos ahora la fórmula para determinar la distancia horizontal y la distancia vertical en un levantamiento topográfico. Esta distancia horizontal es igual a la distancia inclinada, que es esa de azul, por el seno, función trigonométrica, por el seno del ángulo vertical, ¿no es cierto? Y todo eso elevado al cuadrado. Y eso nos da a nosotros como resultado la distancia horizontal. Para la distancia vertical, que es el H, distancia vertical es esa, distancia vertical, el H es igual a la distancia inclinada, ¿cierto? Eso se conoce, es un dato que la máquina entrega, que el equipo entrega, el instrumento topográfico, es igual a la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical por 2. Se multiplican estos dos datos y se le saca el seno, y después todo eso dividido por 2 y nos entrega a nosotros la distancia vertical. Veamos esto con un ejemplo y así se va a entender más claro, para que vean ustedes que es bien fácil el cálculo y no tiene tanta complejidad, como ya conocemos las fórmulas, ¿no es cierto? Así que ahí no tenemos ningún problema. Entonces, si ustedes se fijan acá, ángulo vertical 31,9711 al instrumento, que ya fue todo seleccionado, fue realizado, y la distancia inclinada nos dio 37,9 en la forma práctica de un terreno
en donde se hizo este levantamiento topográfico. El H, dijimos la distancia vertical, y aquí tenemos la distancia horizontal. Entonces ahora, la distancia inclinada hecha por el teodolito, recuerden que el instrumento se llama teodolito, es 37,9 metros, que es esa, que es la azul, ¿no es cierto? Esa distancia es 37,9 metros, que lo entrega el instrumento teodolito. Entonces, veamos ahora cómo calculamos la distancia horizontal. Ya dijimos que la distancia horizontal es igual a la distancia inclinada, que es de 37,9 metros, por, ¿no es cierto?, el seno del ángulo vertical, que está acá, y 71,9711 grados, ¿no es cierto? Le sacamos el seno a ese ángulo y eso lo elevamos al cuadrado y obtenemos un resultado ahí, y eso lo multiplicamos por 37,9 y nos da, en este caso, 39,27 metros, la distancia horizontal. Para la distancia vertical, de acuerdo a la fórmula, 37,9 metros por el seno del ángulo vertical por 2, primero multiplicamos esto, y a esta multiplicación le sacamos el seno, y ese resultado lo multiplicamos por 37,9, y todo eso dividido por 2, y nos da, ¿no es cierto?, la distancia vertical, que en este caso es 11,154. ¿Se fijan? Usando la fórmula que tenemos, que ya está entregada, las distancias horizontal y vertical son fáciles de obtener. Veámoslo ahora con todos los datos, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que hacer en este terreno. Ahí tenemos la distancia horizontal, 34,27 metros, la distancia vertical, 11,154 metros, la distancia inclinada, 36,9 metros, que entrega el instrumento, y el ángulo vertical de este caso, que también lo tiene 1,9711 grados. Entonces, como conclusión final, ¿no es cierto?, y aquí tenemos el piso, recuerden que este es el piso, todo esto, este material se saca para llegar a este piso de acuerdo al trabajo que se hace. Entonces, como conclusión, finalmente tenemos todas las distancias en las que hay que retirar metro de material. Obvio que hay que retirar todo este material, ¿no es cierto?, para llegar aquí a este piso, a este piso, con una distancia de 34,27 metros horizontal, ¿no es cierto? Y eso es todo, ¿no es cierto?, lo que se determina en este caso en el cálculo de distancias. Conociendo las fórmulas, como ya dije, es bien simple de calcular las distancias horizontales y verticales. Pero hoy en día, como ya dije en el inicio de la clase, hay instrumentos bien sofisticados que entregan todos los datos, que no hay que calcular nada, y así también es más rápido para hacer el trabajo para el cual, ¿no es cierto?, se está utilizando el instrumento. Eso es, ¿no es cierto?, la clase de topografía de ahora, y nos vemos en otra próxima clase.